empezar. Ay, un plato fuerte. Bueno, mis hermanos, buenas noches. Vamos a arrancar con la segunda clase de la segunda parte del curso de Filosofía y Pensamiento Cristiano. Y hoy vamos a ver, bueno, ya ustedes vieron ahí en el cronograma quiénes tocan para hoy. No voy a dar demasiada introducción al tema de hoy. Básicamente es fenomenología, pragmatismo y existencialismo. La fenomenología y el existencialismo van muy de la mano, muy unidos, y el pragmatismo ahí está colado. Ahora vamos a definirlos un poco. Ya vimos el pragmatismo un poco, no como movimiento, pero cuando estudiamos a Paley hablamos un poco del pragmatismo, que es la idea de pensar en términos de lo que funciona, de lo que sirve, no necesariamente de verdades objetivas. Va por ahí. Entonces vamos a arrancar con estos filósofos de hoy. Tenemos bastante que cubrir, pero creo que no es imposible. Oremos al arrancar. Dios, te damos muchas gracias por permitirnos una vez más estudiar un poco, Padre, de la historia que tú has llevado a lo largo de la vida humana, la historia de la humanidad, el pensamiento y la filosofía. Te pedimos que nos ayudes a entender y saber reconocer esos pensadores y esas ideas, esas tendencias y movimientos que se han alejado de tu palabra, tratar de entender, Dios, sus motivaciones y ojalá poder conversar de manera significativa con aquellos que en alguna medida han abrazado esta forma de pensar. Ayúdanos también a ser cada vez más consistentes al vernos confrontados con ideas alejadas de las Escrituras, que podamos ver la riqueza, la belleza, la consistencia, la armonía que existe en tu revelación y poder abrazarla cada vez más, ver las implicaciones cada vez más y también poder defenderla con pericia. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, pensamiento del siglo XX, parte 1 de ese fragmento, y arrancamos con fenomenología, pragmatismo y existencial. El primero que vamos a ver es el famosísimo, renombrado, bien conocido Friedrich Nietzsche, ¿verdad? Él vivió del año 1844 al año 1900. Cuando murió, él estaba demente. Y hay quienes dicen que fue la misma sífilis la que lo puso loco, ¿verdad? Que lo pudo haber afectado neurológicamente. Otros dicen que es su filosofía la que lo puso loco. No creo que sea tan... Es poco probable que haya sido la filosofía, ¿verdad? Hay gente que tiene formas de pensar que son realmente demenciales, pero no los lleva a eso a morir. No creo que pueda producir la muerte en sí mismo. Pero sí, él murió demente. Fue muy influyente como les decía, en el existencialismo, y también tuvo influencia sobre la teología. Entonces vamos a ver un poco también esa parte, a pesar de haber sido un ateo. Y eso es lo curioso. Él fue un ateo declarado, pero su forma de pensar, hubo algunas novedades ahí en su filosofía que fueron atractivas para algunos filósofos o pensadores cristianos. Un personaje muy interesante, se supone que es muy divertido de leer, así que pueden leerlo, aunque no esté uno de acuerdo con lo que él dice, ¿verdad? Pero es como más ameno de leer. Hay otros que son, sí, hay otros que son terriblemente molestos, incómodos, ¿verdad? Pero Nietzsche parece que era bastante bueno, sí, con la escritura. Entonces, sí, puede ser, como puede causar mucha ira, puede causar furia como cristianos, ¿verdad? Nos puede causar molestia bastante, pero sí, lograba decir mucho en poco espacio, era muy conciso, entonces la lectura se hacía fácil. No era como Kierkegaard, que lo describe como que su escritura es más bien densa y repetitiva, ¿verdad? Entonces se vuelve tedioso. Al parecer Nietzsche no era así. Él escribió libros sobre tragedia griega y eventualmente
que es más conocido es por sus obras filosóficas, que esa es la parte en la que nos vamos a enfocar. Y lo primero que vamos a ver de él es el nihilismo. Ustedes conocen la expresión ex nihilo, ¿verdad? ¿Qué significa? Nosotros lo utilizamos en la teología, cuando decimos que Dios creó el mundo ex nihilo. De la nada. De la nada. De ahí, de esa misma, ese nihilo significa nada, y de ahí mismo viene esta forma de pensar, el nihilismo, ¿verdad? Que es la creencia de que no hay nada en lo que se pueda confiar, no hay nada a lo que uno pueda aferrarse, nada que se pueda decir con certeza que es real. Básicamente es una posición bastante desesperante, ¿verdad? Afirmar eso, no hay nada en el mundo a lo que nos podamos aferrar, a lo que podamos confiar. Vivimos en un mundo hecho de nada, básicamente. Esa es como la idea. No hay punto de apoyo. No. Y sin embargo, Nietzsche no toma esto como una excusa para ser pesimista. Él más bien lo toma como muy jocosamente, ¿verdad? En sus escritos. Entonces no se convierte en pesimista. Él encuentra otra forma de lidiar con lo que él cree que es la realidad del mundo, que realmente no hay nada confiable. Kant ya se había dedicado a destruir la metafísica tradicional. Él dijo que ningún conocimiento de la realidad existía en sí misma, no había conocimiento de la realidad en sí misma. Para Nietzsche tampoco hay categorías universales a priori, ni siquiera hay un conocimiento fundamental con el que todos venimos, en el cual estamos de acuerdo. Ni siquiera eso, no existe. Kant al menos decía que existían esas categorías cuando lo estudiamos en el curso anterior, no sé si lo recuerdo, pero él decía que existían categorías universales a priori, formas de entender el mundo que ya vienen como engranadas, ¿verdad?, en nuestra mente. Nietzsche dice que no, que estas categorías no existen. Él niega la metafísica al decir esto, y niega también la epistemología, niega la posibilidad de conocer. Y obviamente también niega la religión, que es uno de sus puntos más fuertes. El punto B, la religión tradicional había perdido su poder en la cultura moderna, y de ahí viene la famosa frase, ¿verdad?, Dios está muerto, o la muerte de Dios. Lo que dice realmente con esta frase es que el ser humano había llegado a un punto de sofisticación tan avanzado que la idea de Dios ya no era necesaria. Eso es lo que él está postulando. No es la muerte de Dios como que Dios cesó de existir, sino que la idea de Dios dejó de ser necesaria para el ser humano. Ya llegó a un punto de sofisticación donde ya no tenía sentido creer en Dios, ya no tenía sentido ir a la iglesia a adorarle, ya no tenía sentido estudiar la Biblia, la teología, ¿verdad? Esa es la idea. Como que el ser humano creció y dejó, como que Dios era algo de infancia, como que la idea de Dios era algo inmaduro. Ahora el ser humano ha alcanzado una madurez, una sofisticación, donde ya no es necesario pensar en Dios, y el propósito es avanzar hacia convertirse el ser humano en sí mismo, llegar a ser, ¿cuál es la palabra que él utiliza? El superhombre, ¿verdad? El Übermensch, superhombre. La idea es realizarse de tal modo que uno esté por encima de los demás. Entonces por eso viene la palabra es superhombre o sobrehombre, otros lo han traducido como sobrehombre o superhombre, y esa es la alternativa de él, ¿verdad? El punto C es lo que les decía, él no se tiró hacia el pesimismo como Schopenhauer, que pensaba lo mismo, que el mundo no tenía sentido, pero Schopenhauer se volvió pesimista. Nietzsche no, Nietzsche dice no, pero entonces él trata de desarrollar una filosofía que afirme la vida de alguna manera, a pesar de que no hay nada confiable. Es interesante, y ya ustedes pueden empezar a hilar dónde están las contradicciones, ¿verdad?, de esta posición, que las vamos a ver en los comentarios. Pero él busca algo de que alegrarse, algo que dé motivación, algo que promueva una vida agradable. Nietzsche decía que matamos a Dios, es incluido. Los filósofos hemos matado a Dios con puñaladas de razón, no recuerdo cuál era, es un diálogo del hombre lobo.
Ese se llama el hombre loco. Sí, es un sí, hombre sí. que en mediodía sale con una lámpara. Así, él dibuja a un hombre así. Ajá. Sale con una lámpara preguntando, ¿han visto a Dios? Ajá. ¿Han visto a Dios? Y todo el mundo se ríe porque Dios está muerto. Y dice, lo hemos matado. Ahora no sabemos si hay arriba o si hay abajo, si hay un lado. Esa parte del diálogo es buenísima. Esa parte del Porque él entiende y eso es lo interesante, él entiende las implicaciones de haber quitado a Dios del cuadro, ¿verdad? Y dice, ahora sí el mundo está en caos, el mundo está de cabeza, ¿no? Exacto, no hay diseño, no hay propósito, ¿verdad? Es más o menos la idea que encierra toda esa, es larga esa respuesta, y ahora de Dios es fascinante. Quiero volver un poquito atrás porque Sí. entonces cuando Dios siempre te da poner cuadros de que no existe Dios, hay un caos completo, no hay nada, ¿verdad? Que está decir. Sí, pero él no cae en el pesimismo, que esa es la parte que tenemos que Sí, ver. y Nietzsche, sin embargo, Nietzsche es interesante porque sus abuelos eran pastores y sus padres también eran También pastores. tenía un También metodista, ¿verdad? muy fuerte. Y también es interesante el pensamiento de Nietzsche, que lo que él plantea es en contra de la religión de ese entonces, me refiero a la mala predicación de ese entonces. Sí. Lo que dice Nietzsche Es como una reacción a es eso. cierto, lo que dice Nietzsche son cosas que son verdad. Y yo creo que por eso muchos teólogos lo toman después, ¿verdad? A pesar de que él no era teólogo ni era su enfoque Y en eso, la teología. y eso pasa actualmente. Por ejemplo, yo conozco jóvenes de padres cristianos que dicen ser ateos y se burlan del cristianismo. Bueno, son pentecostales para los padres. Ah, Pero la teología de estas personas es escapista. Entonces ellos, al ver eso, ellos reaccionan de una manera negativa. Sí, sí, Y es se la burlan, incluso hacen burla de los pastores y de todo lo que hacen. Sí, eso es lamentable, es realmente lamentable. Que como él, y pues eso nos ayuda también, o nos da oportunidades de diálogo, ¿verdad? Pensar en nosotros, echar para nuestro saco Sí. y ojalá dialogar, si se nos da la oportunidad, que es el propósito de estas lecciones, eventualmente ya plantearnos una perspectiva un poco más apologética. Esas flaquezas que son las que dominan en la iglesia, lamentablemente, en la iglesia latinoamericana, tenemos que verlas y saber responder a ellas para los que han tomado una posición contraria, porque creen que eso es el cristianismo. Ok, entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es una transvaluación de todos los valores. ¿Qué quiere decir eso? Un cambio total de valores. La muerte de Dios para Nietzsche no es ninguna tragedia, hay que aceptar esa realidad con alegría y la libertad que eso conlleva, la libertad según él, ¿verdad? No más atadura a Dios, no más entender a Dios según su revelación, no más Dios no tiene que formar parte de nuestra cosmovisión, ya eso no es necesario. Entonces aceptamos alegremente la muerte de Dios y sus implicaciones naturalistas. Él es evolucionista, ¿verdad? En su concepción del ser humano. B. Rechazar los principios morales y religiosos que restringen la plena expresión de tu voluntad de poder. El cristianismo es una moralidad de esclavos. ¿Han escuchado esa frase de él? ¿Verdad? ¿Qué es lo que quiere decir? Básicamente que fueron esclavos los que inventaron el cristianismo para poder sublevarse contra los amos, para poder eliminar esa distinción entre los esclavos y los amos y equipararse a ellos. Esa es la idea detrás de esta frase. El cristianismo, según él, ha evitado el desarrollo de los amos, porque eso es lo que hace, viene de una perspectiva esclavista que pretende derribar a los amos, pero él dice, no, pero los amos tienen que florecer. De ahí viene el superhombre, ¿verdad? El superhombre es amo, no esclavo, sino amo, Señor. Entonces busca o pretende buscar ese desarrollo de personas superiores, y obviamente eso resonó y resuena hasta la fecha con el corazón humano que anhela ser superior y ojalá usurpar el lugar de Dios. Nietzsche, digamos que a pesar de que hablaba de la muerte de Dios y su ateísmo y todo, Nietzsche creó una nueva religión, o sea, fue más allá, no solamente un ateísmo de negación, sino de crear una nueva religión, que básicamente fue la que
básicamente fue el Sí, Superman. sí. Ahora sus ideas ya venían, esas ideas venían, ¿verdad? Ya estaban como enraizadas un poco en la cultura, pero sí, definitivamente él con sus escritos ¿cómo se puede decir? Lo potencializa aún más, lo hace mucho más popular. Entonces, aspirar a ser el superhombre, el sobrehombre o superhombre que logra más que la manada, más que el común, ¿verdad? Más que el común denominador, a través de una creatividad superior. De hecho, la palabra fue traducida originalmente como Superman, ¿verdad? Al inglés. Y luego crearon la caricatura de Superman. Entonces tuvieron que, ha habido problemas, han querido cambiarla para no hacer alusión a este superhéroe. Pero originalmente, esa es la traducción literal es Superman. Pero eso no está alejado de la realidad. Un estudio sociológico que se hizo de Superman cuando fue creado en los años 30 es en respuesta a ese derrotismo que tenía la sociedad occidental. Ya había colapsado la bolsa de valores, en un ambiente de crisis, de impotencia. Y ese personaje responde al hombre que es todo, hace todo, no hay límites para él, es más rápido que una bala, o sea, todo ese mensaje caló y por eso tuvo éxito. Sí, claro. Y es interesante porque ni siquiera era hombre, ¿verdad? Bueno, epistemología en Nietzsche. Dijimos hace un rato que él eliminó la epistemología con sus afirmaciones, pero sí nadie puede evitar tener una epistemología, aunque trate de ¿cómo se dice?, de socavar el fundamento, ¿verdad? Entonces, su rechazo de la epistemología es interesante. Hay un ensayo que él escribe que se llama Sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Muchos dicen que la epistemología es una rama de la ética en sí, ¿verdad? Que ¿recuerdan las tres ramas de la filosofía? ¿Cuáles eran? Metafísica, epistemología, metafísica y ética. Hay algunos que piensan que la epistemología es como una subcategoría de la ética, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros lo estudiamos desde el punto de vista de perspectiva, podemos entender esa idea, ¿verdad? Que sí, existe una ética de la epistemología, no conocemos en el vacío, hay una forma correcta de conocer, una forma incorrecta de conocer. Entonces, digamos que el traslape es real, no tenemos mucho problema, con reconocer eso. Entonces, Nietzsche lo que dice es que no hay nada realmente que nosotros debamos creer en el sentido ético, ¿verdad? Él dice que no hay nada que nos obligue, nada que vincule de tal manera nuestra mente que debamos creerlo como que es verdad. No existe esa categoría. El conocimiento, como se suele entender, es una ficción que alimenta el orgullo humano. El intelecto es una herramienta para asegurar nuestros propios intereses y llevarnos bien con la multitud. Vean la reducción que hace él de la idea de conocimiento, incluso llamándola imaginación. Simplemente lo que nosotros afirmamos como verdadero no es más que mera imaginación. Él incluso dice que en el área de la ciencia no existe tal cosa como la búsqueda de conocimiento desinteresado. La búsqueda de conocimiento supuestamente objetiva, no, eso no existe. Solamente se busca, se experimenta o se trata de alcanzar conocimiento con motivos egoístas, con motivos de colocarse por encima de los demás, con intereses personales, no hay otra forma. 2.1. El deseo de verdad nunca es desinteresado, solo un deseo de una vida agradable. ¿Ven? Entonces ahí hay pragmatismo. Para los que lo están buscando, porque dijimos que vamos a hablar de pragmatismo, eso es básicamente, es la idea de que cualquier cosa que hacemos, el propósito final es que funcione, que me sirva, que me beneficie de alguna manera. Eso es en esencia.
no hay interés en el conocimiento por sí mismo. Entonces, en cuanto a eso, él nos llama a ser honestos en ese sentido, según él, ¿verdad? Que debemos ser honestos, de que no hay una búsqueda de conocimiento que no sea egoísta. En cuanto al lenguaje, vean cómo destruye, y es interesante, vean, pongan mucha atención a lo que dice Nietzsche, porque esto es lo que plaga en este momento nuestra cultura, principalmente si nos vamos más hacia el norte, ¿verdad? En Estados Unidos, Canadá, esta forma de pensar pragmatista, sin verdades absolutas, sin significados absolutos para las palabras, eso marca El relativismo está emitido también. Correctamente. Eso es lo que caracteriza ahorita al norte de nuestro continente, y nosotros, como buenos monos que somos, estamos copiándolo por todo lado, ¿verdad? Lamentablemente copiamos lo que no deberíamos, ¿verdad? Entonces, vea lo que dice sobre el lenguaje. Una palabra es solo una copia en sonido de un estímulo nervioso. No podemos inferir una causa de ese estímulo de algo externo de nosotros mismos. Entonces, no hay nada significativo detrás de las palabras. No hay nada que le dé contenido a las palabras realmente. Son una mera experiencia. Y no sabemos la causa del lenguaje. No sabemos de dónde viene el estímulo. No sabemos si viene de adentro, no sabemos si viene de afuera. El lenguaje es un asunto problemático, en última instancia, para Nietzsche, ¿verdad? El lenguaje es esencialmente metafórico, dice él, porque es aplicar, por ejemplo, nosotros aplicamos la misma palabra a cosas diferentes. Entonces, como hacemos eso, y ocurre en todos los idiomas, que las palabras se repiten para diferentes cosas, entonces no sabemos realmente qué significan. Si eso está ocurriendo con el idioma, pues realmente no podemos saber qué significan las palabras. Y lo mismo ocurre con la lógica, dice el punto 3. La lógica es una especie de prisión. Si fuéramos diferentes tipos de seres, usaríamos diferentes lógicas. Vean el relativismo marcado y la negación. Detrás de todo esto hay una negación de la naturaleza del hombre como criatura, ¿verdad? En esencia, negar el lenguaje, negar la posibilidad de conocimiento, eso es en gran parte negar la imagen de Dios en el hombre. A lo sumo, existe una relación estética entre sujeto y objeto, entre la idea y el concepto, entre el lenguaje y la realidad que en teoría debería representar. ¿Qué quiere decir con que es una relación estética? De que lo que me suena bien, lo que me parece bonito, lo que me parece que es agradable, ¿verdad? Nada más, no hay nada objetivo detrás, no hay nada absoluto detrás, simplemente pragmatismo. Las ilusiones no siempre son malas, dice él, ¿verdad? Porque él viene diciendo que el conocimiento son ilusiones, es imaginación, que el vocabulario, el lenguaje no tiene nada objetivo detrás, entonces todo lo desborona, pero dice, eso no tiene por qué molestarnos. Las ilusiones no son malas, no son siempre malas, a veces son mejores que el mundo real, incluso. Entonces debemos usar la imaginación de manera autoconsciente para crear metáforas, mitología, arte, etc. Buenos engaños o buenas ilusiones para mejorar la calidad de nuestra vida. A ver si entiendo. El pensamiento de él está enfocado en que si una ilusión, que sea una ilusión mala o falsa y me produce felicidad, con eso basta. Con eso basta. Exacto. Porque no hay nada absoluto detrás, ¿verdad? Vean, notan el paralelo con los movimientos ahorita en la cultura. El hedonismo que hay ahora. Y la misma ideología de género que te dice, no importa la realidad, no importa lo que dicte la biología, su imaginación es suficiente. Lo que usted quiera imaginarse que usted es, eso está bien. Viva eso, adelante, ¿verdad? Y el mundo lo promueve, lo celebra, se alegra. Punto B. Hay un libro que él escribió que se llama La Galla Ciencia o La Alegre Ciencia. Es interesante, yo aprendí esto recientemente, la palabra galla, gallo, gallo o galla, ¿verdad? En este caso femenino, aparte del animal, se refiere a
a algo alegre, algo feliz. Y adivinen cómo se decía en inglés hasta hace mucho tiempo. En la década de los 60, gay significaba feliz. ¿Verdad? Y ahora no podemos decir, la ciencia gay habría podido ser una manera de traducir eso. No es esa la idea, ¿verdad? Pero es interesante. Yo pensaba que la palabra gay no tenía traducción. Hay un capítulo que yo tengo de la ley de Gilligan, que la señora Howell dice que ese muchacho, él es gay, porque está diciendo que está muy feliz. Sí, en los 60 tenía esa connotación, sí, que era tan peyorativa. Es hasta hace no mucho tiempo que empezó a utilizarse de esa manera, ¿verdad? Y ahora ya ni siquiera es peyorativa, ahora es heroica, ¿verdad? Sí, es lo cool, es lo que está de moda. Muy bien, entonces en la Gaia Ciencia él dice, bueno, ok, tenemos órganos para oler, tenemos órganos para ver, ¿verdad? Pero no tenemos ningún órgano para el conocimiento. No hay un órgano para la verdad. Sabemos o creemos o imaginamos todo lo que pueda ser útil para los intereses del rebaño humano, la especie, e incluso lo que se llama utilidad, en última instancia, también es una mera creencia, algo imaginario. Y quizá precisamente esa estupidez más calamitosa a causa de la cual pereceremos algún día. Entonces, él dice, aún aquello que es útil, aún aquello que puede servir, puede ser la estupidez que nos mate, ¿verdad? Porque incluso la utilidad, incluso el sentido de utilidad, es completamente subjetivo, es completamente imaginario. Entonces, pragmatismo es lo que vemos aquí, porque la verdad es lo que funciona, lo que sea útil, eso es pragmatismo. La verdad es lo que a usted le sirva, lo que sea útil. Ahora, él sí lo pone en términos de la manada, ¿verdad? En términos de la raza humana, en términos de que le sirva a la mayoría, pero sigue siendo pragmatismo. ¿Alguien quería decir algo? No. Más radical que el pragmatismo, podemos estar equivocados incluso sobre lo que es útil. Entonces, no es un concepto objetivo tampoco el ser útil o no ser útil. Perspectivismo, que no es lo mismo que el énfasis de perspectivas que hemos visto con Frame, ¿verdad? Hemos hablado de las perspectivas de Frame, esto no es eso mismo, no se vayan a confundir. El perspectivismo de Nietzsche dice, no hay hechos, solo hay interpretaciones. No hay nada seguro, no hay nada certero, no hay nada sabido, ¿verdad? Suena mucho a un filósofo. ¿Cómo se llama aquel que era escéptico? A Hume. Hume. Sí. No hay hechos, Sí. interpretaciones. Solo hay interpretaciones y podríamos preguntarnos, ¿hay aquí autorrefutación? ¿Verdad? Al decir eso se estará... Hagan el café ahora. Sí, ponemos el café. Mira. Al decir esto, podría estar él autonegando lo que afirma, ¿verdad? Porque al decir que no hay nada absoluto, que no hay conocimiento, que todo es imaginación, incluso decir eso podría ser imaginación, ¿verdad? Puede ser derrotado en sí mismo. Punto 3. Nietzsche reconoce la verdad de los hechos específicos, pero no de las teorías generales. Entonces, él puede decir, bueno, le podríamos preguntar a Nietzsche, ¿usted cree que el sol va a salir mañana? Sí. No es como que él va a negar Esa que realidad. eso es una realidad, es un hecho, ¿verdad? Pero él dice, esos son hechos simples, ¿verdad? Cosas que ocurren a diario, que no implican ninguna teoría general, ningún conocimiento más amplio. Él lo que niega es la posibilidad de conocer con más amplitud, con más generalidad. Los hechos de la vida cotidiana, eso no los niega. Entonces, ¿el sol va a salir mañana? Sí, seguramente. Lo que no sé es si hay un Dios que controla el tiempo, que creó ese sol. Ya eso es más general, eso es un hecho más grande, eso no lo sé. Yo solo sé los hechos diarios, simples. Que si hay teísmo, que si hay panteísmo, que si existe el idealismo, que si el monismo, que si el dualismo, que si el pluralismo. Esas cosas no tienen por qué detenerse a pensar en eso, son teorías generales, ¿verdad? De hechos generales. Las afirmaciones pueden compararse entre sí en situaciones particulares, pero ningún criterio es aplicable a todas las situaciones.
básicamente, eso yo creo que no está tan equivocado. La idea de, desde una perspectiva humana, entender que hay diferentes, ¿cómo se puede decir? Como para alcanzar el conocimiento no puede ser suficiente lo que yo diga o lo que una persona diga, ¿verdad? Deberíamos tomar en cuenta varios pensadores y comparar su pensamiento. Lo único en lo que no aplica claramente es cuando Dios mismo es el que está diciendo su palabra, ahí no tenemos por qué comparar con nada, digamos. Pero si queremos alcanzar conocimiento científico, una cosa así, ¿verdad? Es mejor comparar diferentes líneas para llegar a una realidad. Punto 5. El desacuerdo irresoluble, sin embargo, es un hecho fundamental de la vida humana. Entonces es fundamental estar en desacuerdo. Eso es parte de la vida humana. No tenemos que estar de acuerdo en todo. Su obra, por el énfasis que tiene en el yo, en la imaginación, en lo que a mí me sirve, obviamente llega a influir grandemente en el existencialismo, ¿verdad? Y también para el posmodernismo, de construccionismo, que los vamos a ver más adelante, no los vamos a estudiar hoy, pero también funciona como fundamento para ellos. Nietzsche dice que podemos creer en hechos diarios, o sea, podemos creer en las nanonarrativas. ¿Han escuchado la palabra metanarrativa? ¿Saben qué significa? Metanarrativa es la concepción que tengo de las generalidades del mundo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando los cristianos hablamos en términos de cosmovisión de la historia de la redención es una metanarrativa del propósito del hombre como creado a imagen de Dios para su gloria. Eso es una metanarrativa y tiene que ver, ya lo deben haber notado, con la metafísica, ¿verdad? Esas narrativas generales con las que con el ser, ¿qué significa con el ser? Sí, con las que interpretamos el mundo y mi papel en el mundo, por decirlo así. Él dice, no, en lo que podemos creer son las nanonarrativas, las narrativas pequeñas, las narrativas de los hechos diarios. Y vas a hablar del relativismo del idioma también. Vamos a... ¿Cómo está el café? ¿Estará? No, todavía falta. Déjenme un segundo. ¿Dónde estás? Eso era un comentario mío del punto 4. Del punto 4. Ya le digo, estoy perdido con las páginas de ustedes. Sí, eso que usted dijo, profesor, del esclavismo, él sostiene que el libro de Éxodo fue... El desacuerdo irresoluble. El libro de Éxodo para él fue escrito por un pueblo avasallado, un pueblo que era esclavo. Entonces dice que eso no lo escribió Moisés, lo escribió en respuesta a ese pueblo. De hecho, él era antisemita también. Sí, comentarios no es de extrañarnos, ¿verdad? Obedeciendo a la época y el lugar donde está. ¿Cómo se puede resumir ¿verdad? La fenomenología? Ya vamos a ver la fenomenología un poquito más, porque aquí de hecho no la hemos tratado con Nietzsche todavía, pero sí lo vamos a tratar de definir, porque realmente la fenomenología es rara. Yo creo entender un poco la motivación, pero no, ahorita lo vamos a dialogar un poco tal vez. Pero sí es rara. Les voy a decir qué es lo que dicen los fenomenólogos, pero no estoy seguro de comprender de dónde vienen. Siguiendo a Kant. Sí, de hecho. No quiero decir de dónde vienen en ese sentido, sino su motivación, de qué sirve pues en su vida abrazar esa posición. No entiendo. Permítanme 2 segundos para recargar este archivo. Nietzsche siempre fue religioso, incluso su formación religiosa no la pudo sacar. Sí. Porque Nietzsche creó, digamos, una religión con los valores opuestos al cristianismo. Sí. Y eso lo hace vio todo ápice de divinidad como algo malo. Por eso, digamos, que matar a los ancianos no tenía problema con los niños.
y a los discapacitados, no tiene problema con eso. Y también Nietzsche, por ejemplo, el valor cristiano, la caridad, él lo cambió por el de la fuerza, el poder. O sea, todos los valores cristianos los cambió por Él los subvirtió, ¿verdad? Y eso, Transvalorización. básicamente. Y él sostiene que la conciencia cristiana es algo inventado. Lo inventaron los profetas, lo inventaron los proclamadores de Dios. Dicen que eso de la conciencia es algo inventado. ¿Qué más, básicamente? No, es que interesante Nietzsche que él terminó de mente. O sea, en la última parte de su vida, él terminó en un hospital psiquiátrico. Sí, Que lo que llevaba era la hermana. Y en sus momentos de lucidez, ¿sabe qué decía él? ¿Qué? Repetía los pasajes bíblicos. Los Los pasajes bíblicos que lo hicieron aprenderse de niño, Eso fue lo que le él creo. los recordó cuando Qué estaba en increíble. su época de locura ya en el psiquiátrico. Yo creo que es una forma de Dios, ¿verdad? De hacerlo también. De humillarlo. De humillarlo. Sí, claro. Tanto claro. que habló contra Dios. Él intentó burlarse de Dios y el que tuvo la última carcajada. Él se ríe, él sabe lo que dice eso. El que está en los cielos se rega. Sí, ¿verdad? Con esto del relativismo del idioma, él se adelantó a su tiempo, es lo que les decía, ¿verdad? Que es lo que vemos ahorita en Occidente principalmente, el relativismo que no podemos saber nada con certeza, ni lo que yo les estoy diciendo ahorita, ustedes no pueden estar seguros de lo que les estoy diciendo, tienen que ver cómo lo interpretan y cada quien interprételo como le caiga mejor, ¿verdad? Y como mejor le sirva, y si no está seguro de qué es lo que estoy queriendo decir, hablemos más y aún después de eso usted puede interpretar lo que quiera. Eso es lo que está ocurriendo ahorita en Occidente, es lo que hemos heredado. Él se adelantó a su época. Es esa idea juguetona con el subjetivismo. No es la idea de la que partió el nihilismo, de que no hay nada con sentido, no hay nada certero. La consecuencia lógica de eso es, entonces, ¿para qué estoy en este mundo? Esto es desesperante, no puedo funcionar aquí. Él lo toma del lado jocoso y es lo que vemos en la cultura hoy día. La cultura hoy día se está riendo con las locuras de los demás, ¿verdad? Y la mujer que se quiso hacer gato y el hombre que tiene La última locura que yo vi ayer que se cree de 4 años y que lo adoptaron. la última locura que está sucediendo en Moscú es las mujeres feministas que le están echando agua con cloro a todo hombre que está en el metro con las piernas abiertas. Ellas pasan echando de agua a los hombres que están con las piernas abiertas, porque todos los hombres tienen que estar con las piernas cerradas. Grupos feministas en la Unión Soviética. Las mujeres no saben qué inventar. Hacemos la parada, quería hacer la parada aquí para el café. Pasar un video en YouTube, en la televisión. Hagámoslo así. Solamente levántense, sírvanse café, vuelvan a sus asientos. No vamos a tomar tiempo para tertuliar, para ver si logramos cubrirlo todo. ¿Quién no acaba de quedarse sin celular? Si alguien quiere, vamos a levantar una recolecta, vale un mil de P20, ¿verdad? Hay uno que vale 8 tejas ahora, no sé cuál será. No, tenía una cosa que... Sale un celular que vale 8 tejas. Ese teléfono es militar, ¿verdad? Es porque se ve, tiene un blindaje militar. Tiene Military Shock Resistance, una cosa así, creo. Ya acabamos de probarlo, no había querido probarlo, pero ya lo probó. Funciona perfecto. Y funciona bien, no lo estafaron. Es el teléfono Homer, entonces. Sí. El Homer. Ya mismo mi suegro, como me decías. Ah, Sí. sí lo está. Ok. Se retiró, sí. Ok. No dijo por qué. No. No me ha dicho por qué a mí tampoco. No me ha dicho a mí que se ha retirado. Claro, hablamos después. Sí. Ya está el café. Listo. Yo no voy a tomar porque acabo de tomar café antes de venir. Y si tomo café otra vez, no voy a dormir. ¿Nos queda algo dulce? De hecho, tomé café como con un queque de esos pintados.
de lustre de colores. Ok. Porque alguien cumplió años en la semana pasada, nos regalaron un pedazo. No, era suave, pero el lustre era de colores, entonces me con la boca toda pintada. Y pensé que iba a llegar con los labios azules y la lengua azul a dar la clase. Pero yo vi uno así como de Capitán América o algo así en mi casa. Ese fue, sí, ese es el cumpleaños de Mateo, pero ese ya no queda. Ya, esa parte sí. Sí. Vamos a estudiar a Charles Sanders Peirce. No se dice Peirce. Y se escribe P-E-I, no P-I-E. Charles Sanders Peirce. Charles Sanders Peirce. Inglés. P-E-I. Es que hay otro apellido que es Pierce, ¿verdad? P-I-E. Como Shakespeare. Sí, Como Pierre. sí, como Shakespeare. Y aquí nos vamos a meter, con este filósofo nos vamos a meter en el pragmatismo americano, que es la expresión más consistente del pragmatismo. Y de hecho, cuando uno piensa en Estados Unidos y en la ideología estadounidense, piensa en pragmatismo. Eso es lo que los define a ellos, ¿verdad? El pragmatismo, sacar la tarea, lo que funciona. No tanto los principios detrás de lo que hacen, sino que el fin. Ese es el éxito de Trump. Trump lo ve como un hombre exitoso de negocios. El gringo eso lo admira toda la vida. Claro. Aunque lo hable estupideces, pero los resultados son que es un millonario y él triunfa. Y vamos a ver, esa área pragmática, ¿verdad? No es pecaminosa en sí, no es mala, es mala cuando es un ídolo cultural, ¿verdad? Pero recordemos, ya habíamos hablado un poco de esto, va de nuevo los triángulos, ¿verdad? Los famosos triángulos. Nuestro Señor Jesucristo es Rey, profeta, bueno, debería poner profeta aquí arriba para mantener el orden que hemos usado, ¿verdad? De la norma arriba. Entonces él es profeta, es rey y sacerdote. Aquí una pequeña clase ¿qué puede ser esto? Sociología, no sé. Una cultura como la nuestra, vamos a partir de esto. El ser humano, como individuo y como colectivo, refleja sin querer, porque no lo puede evitar, a su creador, ¿verdad? Entonces, estas tres áreas están representadas en el ser humano en su conocimiento, ¿verdad? Y podríamos decir que Cristo viene a saciar nuestra deficiencia en el conocimiento como profeta, conocer nuestro ser. Cristo viene a reconciliarnos con nosotros mismos, con los demás, con la creación y principalmente con Dios. Y como rey, Él viene a dirigir nuestra acción, nuestro hacer. Entonces, los pragmatistas reflejan esta parte. Ellos se enfocan en lo que funciona, lo que sirve, sacar la tarea, hacer, ¿verdad? Nosotros los latinos tenemos una tendencia más a las relaciones, a buscar andar así en términos, sí, más subjetivos, ¿verdad? Exactamente, de sentirnos bien, llevarnos bien, hacer las cosas en armonía. Esa es básicamente la idea. Entonces, no es necesariamente pecaminoso. El problema es enfocarse solo en uno, y obviamente las manifestaciones humanas son manifestaciones corrompidas de estas tres áreas de la vida. Jesucristo viene a salvarnos en las tres, ¿verdad? Nada más para no despreciar por completo el pragmatismo estadounidense. Hay mucho que aprender de ellos en ese sentido. Nosotros no somos nada pragmáticos y por eso estamos con las calles como estamos. Muy bien, trasfondo de Charles Sanders Peirce. Estudió química, trabajó como científico en Estados Unidos durante 30 años, no estoy seguro, el apellido suena, ¿verdad? Estaba muy preocupado por los problemas de la filosofía y la matemática durante el periodo que estuvo trabajando como científico. Entonces, en 1887 se retira a Milford para trabajar en filosofía.
y él dio clases de filosofía en varias universidades, pero nunca pudo encontrar un trabajo fijo porque no estudió filosofía, no era filósofo filósofo de profesión, ¿verdad? Entonces nunca logró eso. Fue amigo de William James, que lo vamos a ver más adelante. Y hoy es recordado, a pesar de no haber estudiado filosofía, es recordado como un filósofo importante. ¿Es griego? ¿Perdón? ¿Es griego? Yo creo que sí. No, Ya se fijó. Sí. Yo iba a decir, creo que sí, porque para que haya influido tanto en la cultura norteamericana es muy difícil que haya sido extranjero, ¿verdad? Sí, pero Particularmente las francés. raíces. Es posible Es que de Sí, este apellido Sanders es un apellido inglés. Es de Massachusetts. de Massachusetts, ok. ¿Qué está diciendo? Sí, entonces, punto 2. Él lo que busca al principio, o su punto de partida es contrariar o oponerse a las ideas de Descartes, ¿verdad? Eso es lo que él está buscando. Entonces, Descartes, ¿qué era lo que él proponía? La duda universal. Él decía que hay que dudar de todo, y de hecho su filosofía empezaba con dudo, luego existo. No pienso, luego existo, eso después, pero dudo primero. Hay que dudar de todo. Entonces, porque dudo, y como no puedo negar la realidad de que dudo, lo más evidente es que existo. Más o menos esa es la racionalidad detrás de lo que dijo Descartes. Entonces, Peirce quiere oponerse a eso, o subvertir o contrariar la idea de la duda universal, y él dice, no, empecemos solamente con dudas reales. No es necesario dudar de todo, ¿verdad? No empiece dudándolo todo. Dude realmente de lo que duda, que esa sea la duda real, y entonces a partir de ahí desarrolle un proceso para salir de esa duda o para responder a esa duda, pero que sean dudas reales, dudas genuinas, no simplemente dudar por dudar, que era lo que proponía Descartes, ¿verdad? Suena muy pragmático. De nuevo, y por eso estamos diciendo que es el padre del pragmatismo norteamericano, o no el padre, pero un representante bastante consistente del pragmatismo norteamericano, el pragmatismo estadounidense. Entonces, las dudas que uno tiene realmente son las dudas que uno realmente quiere resolver. Entonces, por ejemplo, si yo digo que dudo, Descartes podría alabarme si yo digo que dudo de que tenga 5 dedos. ¿De qué sirve dudar que tiene 5 dedos y cómo los resuelve? Si los tiene ahí, los puede contar. ¿Cómo resuelve usted que duda de que tiene 5 dedos? Me explico. Entonces, no nos detengamos en dudas tontas, es lo que está diciendo él. Dudemos cosas que realmente sean dudas y que sean dudas significativas y dudas que podamos resolver de alguna manera, y que haya un procedimiento para resolverlo. Si no hay un procedimiento para resolverlo, entonces no es una duda válida. Si solo dudamos metodológicamente, entonces, como dudar de todo, vamos a ver, dudar de todo al principio, que era lo que decía Descartes, ¿verdad? Partimos de la duda y luego tratamos de reafirmar lo dudado, por decirlo así, mediante argumentos. Esa era la propuesta de Descartes. Él dice, si solo dudas metodológicamente, puede ser demasiado apresurado para restablecer aquellas creencias de las que realmente no dudaste. Entonces uno empieza con la duda, pero realmente no duda de eso, entonces fácilmente lo resuelve, porque no es una duda honesta, no es una duda genuina. Estaba en contra de confiar en la certeza definitiva de la conciencia individual. Entonces, los peligros del individualismo epistemológico, lo hablamos un poquito antes. ¿Cómo es que nosotros razonamos realmente? ¿Cómo es que llegamos realmente a un conocimiento de la verdad? Como científico, él dice que razonamos en grupo. Esa es su forma de responder a la idea de la conciencia individual, la certeza definitiva del individuo. Dice, no, nosotros razonamos y aprendemos y conocemos en grupo. Entonces yo hago mi experimento, Kendall hace su experimento, Aldi hace su experimento, luego comparamos los resultados y alcanzamos conocimiento fidedigno, ¿verdad? Entonces, la razón, punto 2, como parte de una comunidad. Esto es un poquito novedoso. Estaba en contra de confiar todo el conocimiento en un solo hilo de inferencia. Es mejor utilizar muchos argumentos que se refuercen mutuamente, como las líneas de un cable. Entonces, no solamente un argumento, como el de
Descartes, pienso, luego existo. Eso es solamente un argumento y de ahí un solo argumento, y en base a ese argumento trazó toda su línea de conocimiento, toda su filosofía descansa sobre un argumento que él mismo planteó, ¿verdad? Entonces, Peirce está diciendo, no, eso no es sabio, eso no es lo mejor. Debe haber varios argumentos alineados, como las líneas de un cable, argumentos que unidos nos den conocimiento. Es más científico, ¿verdad? Y de ahí vemos su bagaje, su trasfondo como científico. Entonces él trata de aplicar el método científico, por decirlo así, al conocimiento. Descartes supuso algunas cosas inexplicables aparte de Dios, pero nunca tienes el derecho de asumir. Es decir, nunca se puede asumir que algo es inexplicable. Es lo que le está diciendo. Nunca podemos decir que algo es inexplicable porque no sabemos si mañana vamos a encontrar la explicación de lo que hoy nos parece inexplicable. Entonces, si lo tachamos de inexplicable, ya no vamos a buscar más su explicación, pero podría parecer eventualmente. Entonces, él dice que no tenemos el derecho de catalogar cosas como inexplicables. En su obra La fijación de las creencias, son varios escritos, de hecho, o un escrito en varias partes. Él está en contra de tratar de basar la cognición o el conocimiento en proposiciones absolutamente ciertas. Más bien, simplemente basar su pensamiento en proposiciones libres de dudas reales. Entonces, si no absolutamente ciertas, pero por lo menos las dudas reales que yo tengo, debería poderlas quitar para tener cierto grado de conocimiento. Reconociendo que, a su vez, tal vez tenga que revisar eventualmente las conclusiones a las que llego, porque puede ser que no sean verdaderas, entonces las tengo que revisar y volver a evaluarlas y tal vez dudar de nuevo, o surja una duda con base en eso. Entonces, así es como funciona para él el conocimiento, de una manera bastante científica. De hecho, es el primer filósofo en enfatizar tanto el método científico a la hora de hacer filosofía, a la hora de alcanzar conocimiento y verdad filosóficamente. En su libro La fijación de las creencias, que es un escrito en varias partes, examina la psicología de la formación de creencias. Esto es interesante, esto es desde la perspectiva del ser, desde la perspectiva existencial. Todo esto lo estoy haciendo en el mismo triángulo porque lo hemos visto así, ¿verdad? Pero el existencialismo está aquí. El existencialismo parte de la experiencia subjetiva. Entonces esto es existencial, esto es circunstancial, no circunstancial de casualidad, sino circunstancial de las circunstancias, lo que rodea al sujeto. Circunstancias. Y arriba tenemos la norma. Y también podemos hablar aquí en términos de sujeto y objeto de estudio. Aquí estoy haciendo como 4 triángulos en uno solo, pero es para que vean cómo tiene consistencia, ¿verdad? La forma de entenderlo. Todo tiene relación de alguna forma. Ok, el punto es que él está diciendo, él analiza cómo se forman las creencias. Ese estudio es de este lado del ser humano, ¿verdad? Cómo yo alcanzo una creencia, cómo me apropio de una creencia, cómo me muevo de un estado de duda a un estado de creencia. B, las creencias son objetivamente verdaderas o falsas. Eso él no lo niega. Esto es importante. Él no niega el carácter objetivo absoluto de las verdades y de las falsedades. Pero el que lo creamos o no, ese es el sentido subjetivo, psicológico, interno, el que creamos o no en algo depende de cómo eso guía nuestras acciones. ¿Qué es eso? Pragmatismo. Una creencia es aquello con base en lo cual el hombre está preparado para actuar. Entonces, si yo creo algo realmente, voy a actuar con base en lo que creo, ¿verdad? Si no lo creo realmente, si simplemente lo sé, pero no lo creo realmente, no voy a actuar con base en eso que creo conocer. La duda es un estado mental de inquietud. La creencia es la calma correspondiente, la satisfacción. Frame en su libro The Doctrine of God lo llama reposo cognitivo, que es cuando salimos de la duda y alcanzamos un conocimiento verdadero que nos tranquiliza, ¿verdad?
nos tranquilizan mentalmente, tal vez no emocionalmente, pero en el sentido de que el tener duda es un estado de inquietud, es un estado incómodo de la mente. Entonces, alcanzar conocimiento es como un reposo cognitivo. Punto 2. Lucha psicológica para pasar de la duda a la creencia. Esa lucha se llama la indagación. ¿Cómo llegamos a ideas en las que podemos confiar? ¿Cómo fijamos nuestras ideas? Hay varias formas. Los métodos de fijación. Punto C. Estoy cumpliendo años. Ah, felicidades. Mi hermano me llamó. Yo dije que iba a llamar yo 15 minutos porque creí que el receso iba a durar 5 minutos, el receso del café. Ah, perdón. Los métodos de fijación son tenacidad, que es mantener las propias creencias actuales contra cualquier desafío. Aunque no esté completamente seguro, simplemente las mantengo porque esa es la verdad y no admito ninguna pregunta, ninguna duda, esa es la posición tenaz, ¿verdad? Es peligroso caer en una posición tenaz como reformados porque podemos creer que simplemente porque todo el mundo cree que es así, entonces yo tengo el deber de defenderlo aunque yo mismo todavía no esté convencido. Tenemos que tener cuidado, ¿verdad?, con esa parte, porque podemos ser deshonestos y podemos terminar defendiendo algo falso, simplemente porque se nos ha enseñado que así es, ¿verdad? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en eso, aplicar la de los tesalonicenses, ¿verdad? La única certeza segura que debemos defender con tenacidad es aquello que la Biblia enseña claramente. Es lo único que podemos defender así. Y aún así. Sí. Autoridad. La pregunta es ¿cómo estamos seguros? Autoridad. Aceptar las creencias impuestas, a menudo de manera despótica, por la sociedad, el Estado o la Iglesia. Luego, el método de fijación a priori, creer en lo que estás inclinado a creer. Es casi estético, de nuevo, ¿verdad? Estético es lo que me parece bien, lo que me suena bien, lo que se me da, ¿verdad? Coincide conmigo, con mi personalidad, me gusta. Sí, hice clic, hice química con esa idea, entonces ya, eso es suficiente para creerlo. Tampoco es una buena manera. Platón creía que las distancias entre las esferas celestes eran proporcionales a las diferentes longitudes de cuerdas que producen acordes. Ojo, vean la melcocha. Para entender esa declaración de Platón tenemos que entender que Platón se relacionaba con un grupo de matemáticos que trataba de aplicar números a todo, ¿verdad? A todo lo que había en el mundo, a todo lo que había en el universo. Sumado a eso estaba la teoría de las esferas, que el planeta, bueno, no sé si estaban conscientes del planeta, pero que este ámbito, este círculo en el que nosotros vivimos es una esfera, y luego hay una esfera más afuera, y otra esfera más afuera, eventualmente llegamos a la esfera donde están las estrellas, los astros, ¿verdad? El sol, la luna, etc. Entonces estaba esa teoría de esferas concéntricas, ¿verdad? Y que el centro, adivinen quién era el centro, el ser humano en el planeta Tierra. Entonces, con base en eso y la idea de estos matemáticos, él creía que entre una esfera y la otra había unas distancias proporcionales similares a las que ocurren en la música, que por ejemplo si yo toco una cuerda para que vibre a 440 vibraciones por segundo, eso es la nota La, ¿verdad? A los que no saben, esa es la nota la central, y si yo lo aumento a 880 vibraciones por segundo, se convierte en una nota de La una octava más arriba, ¿verdad? Entonces esa distancia él la está aplicando a las esferas. No sé por qué me estoy deteniendo en eso, pero el punto es que ese era un conocimiento a priori que tenía Platón. En la metafísica hegeliana, toda tendencia natural del pensamiento, creo que no debí detenerme tanto en ese punto, toda tendencia natural del pensamiento es lógica, aunque es probable que sea abolida por las contratendencias. Hegel, recuerdan la lógica hegeliana, ¿verdad? Tenemos una declaración, luego tenemos su negación, y a partir de esa interacción elevamos el conocimiento, ¿verdad?
Entonces tenemos en términos formales tesis, antítesis, síntesis, y repita, ¿verdad? Esa era la idea de Hegel. Repita hasta llegar a mi filosofía, dijo Hegel. Mi filosofía ahí termina el ciclo. Entonces Hegel piensa que esto sucede en un patrón regular, de modo que todo el tiempo, de modo que con el tiempo aparecerá la verdad. Pero estas no son confiables, ahora sí, este es el punto, porque no razonan a partir de los hechos. Eso es lo que dice Peirce. Platón nunca dio las esferas. Hegel no podía saber que todo podía reducirse a un proceso dialéctico. No había manera de saber eso objetivamente o científicamente. La forma real de obtener conocimiento verdadero es, como buen científico, la ciencia. Punto 4. Este es el único de los 4 métodos que presenta cualquier distinción entre una forma correcta y una incorrecta. Solo así se puede lograr la coincidencia de las opiniones propias con los hechos. Otros métodos tienen algún valor, a modo de broma, ojo el valor, para lograr comodidad, para controlar las masas, para producir un carácter fuerte, pero debemos estar dispuestos a pagar el precio para ser científicos. Entonces, todos los otros métodos pueden funcionar para esas cosas, y allá usted, esa es como la versión fácil. Pero si quiere realmente alcanzar conocimiento verdadero, entonces tiene que esforzarse científicamente. O sea, ahí le salió lo químico a él. Es correcto, está plasmado en la filosofía, evidentemente. Método científico, el sentido común crítico, ese sentido común de indagar, de criticar y de cuestionar e indagar. Indagación guiada por certezas de sentido común que son falibles. Es bueno dudar de estas ocasionalmente. Razonamiento, abducción o retroducción, que es formular la hipótesis. Este es el método científico, nada más que utiliza palabras bonitas, pero esta primera idea es lo que nos enseñan a nosotros, plantear una hipótesis, ¿verdad? En el método científico. Usted cree que esto es verdad, esa es la hipótesis. Deducción, determinar las consecuencias probables que seguirían si la hipótesis fuese cierta. Entonces, si es cierto lo que yo creo, lo más lógico que debería ocurrir es esto, esto y esto, ¿verdad? Entonces ahí yo empiezo a desarrollar mi experimento, o por lo menos a concebir cómo voy a experimentar. La parte 3 es la de la inducción, que es efectivamente probar la hipótesis mediante la experimentación, a ver si es cierto que lo que usted cree que iba a pasar, pasó o no. Más o menos esa es la idea. En su ensayo, ¿Cómo esclarecer nuestras ideas?, especialmente al formular la hipótesis, él pone: es importante la claridad y la distinción de Descartes, pero le añade algo más, que son las consecuencias prácticas. Entonces, la claridad y la distinción son importantes, pero es necesario agregarle las consecuencias prácticas, que eso fue lo que Descartes no mencionó, y él obviamente lo pone porque es pragmatista y es necesario para él, importante, pensar en términos de lo que va a ocurrir prácticamente. Dos ideas difieren en la medida en que conllevan diferentes consecuencias prácticas. El pragmatismo. Quédense con ese punto en la cabeza, porque ahorita lo vamos a retomar. Dos ideas difieren en la medida en que conllevan diferentes consecuencias prácticas. Pragmatismo. La máxima pragmática para determinar el significado de una concepción intelectual o una idea, debemos considerar qué consecuencias prácticas pueden resultar de la verdad de esa concepción, y la suma de estas consecuencias constituirá todo el significado de la concepción. Entonces, para entender realmente el sentido de algo, no es necesario simplemente conocer el concepto o tener una idea, sino que las consecuencias prácticas de ese concepto, de esa idea, son parte de la idea. Eso es sumamente pragmático, ¿verdad? Lo que él está diciendo. No solamente la concepción o la idea, sino las consecuencias prácticas de esa idea. Entonces, nosotros somos monoteístas, y no solamente monoteístas, sino que el Dios en el que creemos específicamente es el Dios de las Escrituras. Eso es una idea, una concepción. ¿Qué consecuencias prácticas tiene? Esa sería la pregunta importante que haría Peirce.
¿qué consecuencias? Ay, perdón, he dicho Pierce varias veces, ¿verdad? De creer Pierce. entiendo. He dicho Pierce varias veces. Si creemos en un Dios, tenemos una idea monoteísta. Bueno, dígalo. Si tenemos una idea, No entiendo, si tenemos una idea monoteísta, eso me llevaría a mí a no ser idólatra. Es correcto, tiene implicaciones prácticas, ¿verdad? Pero el punto de él es que esas implicaciones prácticas son parte del concepto. Tienen que estar incluidas. No podemos pensar simplemente en el concepto así en el aire, Sí. sin considerar las implicaciones prácticas. Por eso él es pragmatista. Para entender el sentido de algo, entonces tratamos de entender no solamente lo que significa, sino las consecuencias prácticas que tiene. William James y John Dewey fueron más allá de la teoría pragmática del significado de Peirce a una teoría pragmática de la verdad. Entonces vean que Peirce no está siendo malo, ¿verdad? En su pragmatismo, no lo está llevando a un extremo enfermizo. Él está diciendo, no, hay conceptos, él dice, no, si hay verdad y hay falsedad, objetivamente, eso existe. A nivel subjetivo, a nivel personal, yo adopto una idea que puede ser falsa o puede ser verdadera, pero existe, o sea, es objetivamente falsa o es objetivamente verdadera, y por eso toda la experimentación es necesaria para ver si es cierto que es verdadera, y todas esas consecuencias prácticas tienen que alimentar mi concepción, y ojalá incluso cambiarla. Por eso dudamos de cosas que valga la pena dudar. Ven, todo eso digamos que tiene su valor, no es pragmatista mal, pero James y Dewey, que son pragmatistas posteriores a él, ellos dicen que incluso la verdad es lo que funciona. Entonces pragmatizan el concepto mismo de la verdad, de tal modo que ya no hay verdad. Entonces la verdad ya no es objetiva, la verdad ya no es absoluta, no hay verdadero y falso. Ahora lo verdadero es lo que sirva, lo verdadero es lo que funciona. En eso se difiere. Para Peirce, no, para Peirce no es así. James lo llevó muy lejos. Peirce repudió la teoría pragmática de la verdad, esa teoría que dice que la verdad es lo que funciona. Para él la verdad es objetiva, independiente de nuestros pensamientos o aspiraciones. Sí. Él usa el método científico para probar las cosas, pero hay cosas, hay verdades que no se pueden probar a través del método científico. Correcto. Entonces, ¿qué hacer con él por Dios? No se puede probar científicamente. Y ahora, ¿y qué sucede cuando...? Él descansa en las consecuencias prácticas. Pero ahora, ¿verdad? Y nosotros podemos hacer un poco eso en el sentido de que si creemos en Dios, vivimos de esta forma, ¿verdad? Y funciona en este mundo. Okay. No creer en Dios no funcionaría, ¿verdad? Okay. No creer en Dios no funcionaría. Si yo fuera evolucionista, eso no computaría con el mundo en el que estoy, que es parte de lo que queremos ayudarles a ver a los incrédulos, ver cómo su cosmovisión no computa, no calza. Es correcto. Okay, habría inconsistencia. Ahora, esa no es una prueba de la existencia de Dios. No funcionaría como una prueba de la existencia de Dios. Para nosotros es un punto de partida, por eso nosotros creemos en el credo de entendimiento. No estamos diciendo que nuestro punto de partida va a ser el mismo de él. Él no tenía el fundamento de las escrituras como su punto de partida. Nosotros sí. Nosotros partimos de las escrituras y decimos, sí podemos hacer el ejercicio, ¿verdad? De sacar el pedazo de la pizza. El ejercicio de decir, si yo creo esto, entonces el mundo debería ser así. Efectivamente el mundo es así, por lo tanto esta creencia es verdadera. Pero no porque el mundo sea así, es que la creencia es verdadera. Ni es por eso que la creo. La creo porque está en la Biblia. Yo creo que Dios nos creó. Yo creo que no provenimos del mono. ¿Cómo puedo? Si proviniéramos del mono, debería haber monos a nuestro alrededor que se están empezando a parecer a humanos, ¿verdad? Debería haber un grado ahí intermedio. Deberíamos poder encontrar un mono pasado de listo en algún lado con el que tal vez podamos tener una conversación. Me explico, pero no existe tal cosa, no está, y han tratado de inventarlo, pero no funciona. Entonces,
nos damos cuenta de que esa idea no tiene consecuencias prácticas que funcionen en este mundo, no coincide. Más o menos así funciona para el cristiano, ¿verdad? Más o menos. Ahora sí, vamos a bailar con la fe, la fenomenología. Solo existen 3 categorías necesarias para describir todos los fenómenos de la experiencia. ¿Recuerdan los fenómenos de Kant? ¿Recuerdan a qué se refiere? No es exactamente la misma concepción, pero en Kant existían los noúmenos y existían los fenómenos, ¿verdad? Los noúmenos eran las cosas en sí, las cosas como son, y los fenómenos es la percepción mía de esas cosas. Entonces yo solamente conozco fenómenos, ¿verdad? Eso es todo lo que percibo, yo solo percibo los fenómenos, cómo pasan a mi mente a través del filtro de mis sentidos. No tengo una manera de conocer los noúmenos de manera absoluta. Es parecida a la idea de las formas y las sombras de Platón. Un poquito invertido, porque Kant sí dice, no, pero el mundo real es el de los fenómenos, ¿verdad? Kant le da vuelta y dice, no, sí estamos viviendo el mundo real, que es el de los fenómenos, el que está allá afuera no es tan importante, de todas maneras no lo podemos conocer. También hay esto, para el satélico dice. Correcto. Entonces, ahora, la fenomenología tiene cierta base en Kant. Entonces, va de nuevo. Solo 3 categorías necesarias para describir todos los fenómenos de la experiencia. Los nombres de las categorías son esos, no están mal escritos. Las categorías son primeridad, segundidad, terceridad y comparar los universales y particulares. Entonces, las primeras 3 son las categorías. Primeridad. La primeridad son las cualidades, podríamos decir cualidades físicas, ¿verdad? De los objetos, color, forma, etc. En la filosofía tradicional, estas categorías están pegadas a la sustancia de las cosas. Entonces, el árbol es verde, y ¿verdad? Porque es árbol, tiene que ser verde. Esa categoría de ser verde está pegada a la sustancia del árbol. No puede ser árbol sin ser verde, por decirlo así. Podría cuando se seca, pero no entramos en ese diálogo. Son como formas de describir las sustancias. La segundidad es la facticidad bruta, y ahora sí la materia en sí, la sustancia en sí. La terceridad son las leyes de la naturaleza. Entonces, en el punto D dice comparar los universales y los particulares de los griegos y las 3 perspectivas de Frame. No vamos a hablar de los universales y particulares de los griegos porque ya no vienen al caso, porque ya pasó el curso 1 y ya se examinó eso. Pero sí quiero que lo comparemos con las 3 perspectivas de Frame, aprovechando que tenemos el triángulo ahí. Entonces, la primera parte, la primeridad, el color, la forma, etc., podríamos decir que es el área existencial, ¿verdad? Aquí está la primeridad. Y el hecho de que se llame primeridad, de que él le ponga primeridad, nos da una pista de su existencialismo, ¿verdad? Porque el orden, él está estableciendo un orden de prioridades. Lo primero es, entonces, la esencia, la sustancia. Lo segundo es la facticidad o la utilidad bruta de la materia o del objeto, lo que sea. Esa es la segundidad. Entonces ya de una vez se le está poniendo un orden. Y no es completamente consistente porque no era cristiano, pero la idea es esa. Y la terceridad diría aquí, las leyes de la naturaleza, que para nosotros no son leyes de la naturaleza, ¿verdad? Pero bueno, son leyes, sí, escritas por un legislador, no por la naturaleza en sí misma. Ok, y tal vez leyes no es la mejor palabra para denominar. Comentarios. Este hombre es quizá la mente más grande de la filosofía estadounidense del siglo XX. Lo que les decía del pragmatismo, que los define a ellos, aquí está. Ahora más deforme, yo creo, actualmente, pero esta es la idea. Pero me asalta una pregunta, profesor. Sí, adelante. Si él influyó tanto
también influyó en el cristianismo norteamericano. Inevitablemente, no sé si él directamente, pero la ideología pragmática de Estados Unidos definitivamente se ve plasmada en su vivencia del cristianismo, ¿verdad? Y es lo mismo, porque inevitablemente a nosotros nos pasa igual. Nosotros tendemos a enfatizar una de las tres. Es imposible honrar a Cristo en las tres áreas, se nos hace imposible como seres humanos. Es nuestro anhelo, pero se nos hace imposible. Entonces, nosotros también hemos plasmado en nuestro cristianismo, y por eso el cristianismo pentecostal, que es sumamente emocional, sumamente subjetivo, ¿verdad? Es muy experiencial. No es de extrañarnos que tenga tanto éxito en Latinoamérica, donde nosotros enfatizamos el ser, enfatizamos las relaciones, enfatizamos el subjetivismo, enfatizamos las experiencias, cómo nos sentimos. Entonces no es extraño, ¿verdad?, que esa forma de cristianismo haya tenido más éxito aquí. El presbiterianismo en Estados Unidos, por ejemplo, el orden de gobierno, el libro de orden de la iglesia, cómo se deben hacer todos los asuntos, abordar todos los negocios de la iglesia, eso solamente se pudo haber concebido en una mentalidad pragmatista, con el detalle con el que han logrado desarrollar los libros de orden, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestro libro de orden en la iglesia presbiteriana de Costa Rica, y no se compara en su tamaño a los libros de orden de las iglesias en Estados Unidos, donde todo está procesado, todo está normalizado. todo hay un proceso, ¿verdad? Porque lo importante es sacar la tarea, hacerlo bien, que funcione. Ese énfasis es evidente, ¿verdad? Incluso en la corriente reformada. No está mal, de nuevo. Creo que ambos tenemos mucho que aprender del otro. Ok, saltémonos los comentarios, los pueden leer en la casa. Vamos a William James, porque ya estamos a la mitad del camino. En cuanto a tiempo, estamos a menos de la mitad del camino. William James, como les dije, lo conoció Peirce. Trasfondo: obtuvo el título de médico en Harvard, luego enseñó anatomía, fisiología y luego la relativamente nueva ciencia en su época de la psicología, y luego filosofía. Su obra más conocida en psicología trataba la experiencia religiosa, y la vamos a estudiar dentro de un ratito. Estudió varias personas en esa obra y qué pensaban acerca de la experiencia de Dios, cómo describían ellos su experiencia de Dios, y luego compara y empieza a sacar sus conclusiones. Él fue hermano del novelista Henry James. No me parece que sea muy conocido en Latinoamérica, pero hubo un libro que él escribió que se llama La Vuelta de Tuerca. Yo no sé si lo han escuchado. No, si no han escuchado ese libro, no han escuchado el otro. Ok. Las bostonianas, no, tampoco. Es que sí, es muy gringo, ¿verdad? Sí, muy gringo. Es muy gringo. William, ¿verdad?, que es el filósofo, fue un escritor muy claro. Y el hermano, que fue escritor, no era tan claro. Entonces hay muchos que han dicho que William debió haberse dedicado a escribir las novelas de Henry y Henry la filosofía de William. Pero bueno, epistemología. Las emociones, la voluntad es importante en la adquisición de conocimiento. Existencialismo, ¿verdad? Entonces el conocimiento no es meramente intelectual, hay una realidad experiencial, y yo creo que nosotros como cristianos, y queremos ser consistentes, debemos creer eso también, ¿verdad? Hay una realidad experiencial en el conocimiento. El empirismo radical, toda la realidad es experiencia. El empirismo radical, ya sea de afuera o de adentro, pero experiencia en fin, no. Pragmatismo: él acepta la verdad en el sentido convencional, objetiva, sin importar qué, pero le preocupa cómo podemos identificar la verdad dada nuestra falibilidad. Las ideas verdaderas son aquellas que funcionan, que llevan a alguna parte, ideas que no nos engañan, que no nos llevan por caminos errados, ideas en las que podemos contar, ideas que tienen valor efectivo, ideas que tienen éxito. Prefiere los términos funcionales a los estáticos, como acordar o copiar. La verdad, en ese sentido, es un proceso para él,
¿verdad? Porque tiene que llevar a consecuencias prácticas. Entonces no es simplemente una declaración, no es simplemente una afirmación, sino que tiene que ir más allá, es un proceso, se alcanza la verdad mediante un proceso. No es como fotos en la mente o como ideas fijas en la mente. No sé si me explico. Por su pragmatismo y existencialismo lo lleva, la búsqueda de la verdad o el alcanzar la verdad lo convierte en un proceso dinámico. Y de hecho, si ustedes ven la filosofía del siglo XX, la teología del siglo XX, hay una preferencia por categorías dinámicas, categorías de movimiento, más que ideas fijas, ortodoxas, ¿verdad? Como no les gusta tanto una idea ortodoxa, fija, llana, clara, establecida y listo. No, les gusta algo dinámico, algo experiencial, algo que se pueda vivir. Eso es lo que hace el G12. Sí. Es dinámico. Y no sé qué tan negativo es. Yo sé que es negativo, obviamente, enfatizarlo por encima de todo lo demás, pero creo que también hay cierto valor en esa realidad. Y de nuevo, yo sé que he enfatizado mucho esto, van a decir que soy subjetivista, pero lo he enfatizado porque creo que en la Iglesia Reformada es lo que se debe enfatizar. No tengo que enfatizar la norma, no tengo que enfatizar el hacer, porque eso lo tenemos bastante claro. Creo que el diálogo que debería darse y el procesamiento, tal vez, el crecimiento, desarrollo de nuestro pensamiento cristiano tiene que darse un poco más hacia el lado subjetivo, ese lado de las experiencias, porque son reales. Ninguno aquí puede negar que las experiencias del cristianismo son reales. ¿Cuáles experiencias? Eso tenemos que categorizarlo. No estamos hablando de las experiencias de los pentecostales, pero estamos hablando de que hay una experiencia real, subjetiva, personal de nuestra relación con Dios, de nuestra relación con el Espíritu Santo propiamente, y su obra en nosotros es subjetiva, personal, es existencial, ¿verdad? Nos transforma en nuestra naturaleza, en nuestro ser interior de manera individual. Entonces no debemos olvidar esa realidad, divorciarla de todo lo demás que tenemos, que es riquísimo, obviamente. Filosofía de la religión. En Variedades de la experiencia religiosa, que es la obra que les decía, intentó trazar la experiencia religiosa de forma empírica y llegó a la conclusión de que existe un Dios finito y que eso es suficiente para explicar toda la experiencia. Se refiere a infinito, se refiere a que va a ser como más palpable a nuestra inteligencia, por así decirlo. Más que a nuestra inteligencia, a nuestra experiencia. Los sentidos. Principalmente. La voluntad de creer hace una reformulación de la apuesta de Pascal. ¿Recuerdan la apuesta de Pascal, verdad? La discutimos, yo creo que también por accidente la semana pasada. Digo por accidente porque no estaba en el programa. Si tenemos una decisión, si tenemos que tomar una decisión así, rápida, tenemos que decidir ya. No tenemos tiempo de ponernos a pensar en las consecuencias, no tenemos tiempo de detenernos a experimentar, de buscar consejos, de dialogar, no tenemos tiempo de decir, no, hay que tomar la decisión ya, es necesario tomarla ya. Entonces necesitamos tomar esa decisión, es necesario decidir pensando en lo que creemos que nos va a beneficiar, o que va a funcionar, o que va a servir. Es algo pragmático, ¿verdad? Tenemos que hacerlo así. Lo que va a ser mejor, ya sea para la otra persona, o para aquel cuya vida está en juego, o la situación que está en peligro, lo que sea. Si es una decisión rápida, tengo que ser pragmático, no tengo otra opción. Tengo que ser pragmático y decidir rápido, ¿verdad? Obviamente, en el cristiano, esto es lo que le está diciendo, ¿verdad? Ahora hay una pregunta de decidir qué. Sí, viene la pregunta de decidir qué. Pero él lo que está diciendo es que cuando se dan ese tipo de decisiones que enfrentamos, vamos a ver, no se me ocurre un ejemplo en este momento, pero el punto no es ese, el punto es que cuando se tienen que enfrentar ese tipo de decisiones está la excusa, por decirlo así, se permite pensar de manera pragmática y en cierta forma no es ajeno a la realidad bíblica. Hay un matiz del cristianismo, del evangelio. El llamado del evangelio es así, ¿verdad? Es como, hoy es el día de salvación, ¿verdad? No se espere mañana, no espere
qué sé yo, a encargarse de sus negocios, como cuando Jesús llama a sus discípulos, ¿verdad? Y uno dice, no, pero es que tengo que ir a enterrarme, no, pero es que tengo que ir a hacer esto o aquello. Y el papá aparentemente ni siquiera estaba muerto, estamos hablando de mucho tiempo. El llamado del Evangelio es busquen a Dios mientras pueda ser hallado. Hoy es el día de salvación, ¿verdad? Para aplicarlo un poco en ese sentido. Pero en ese sentido sí hay... Inmediatez. Sí se conocen las consecuencias. Por supuesto. Y la decisión que se toma... Porque cuando Jesús habló sobre hoy es el día de salvación, digamos, Sí. que quiere decir que va a haber un momento en el que ya no. Es Es correcto, ¿verdad? Como cristiano cuando sale corriendo de la ciudad, les dice, esta ciudad va a arder, ¿verdad? Salgan corriendo conmigo. La idea en el progreso del peregrino, ¿verdad? Que va a haber un momento en el que ya no van a poder salvarse. Aún tomar esa decisión, bueno, estamos repasando el tema del curso anterior, pero incluso esa decisión es pragmática hasta cierto punto, porque estoy pensando también en lo que me beneficia. Yo quiero salvarme, ¿verdad? Y es real. Pascal fue pragmático. Sí fue pragmatista. Entonces, por eso es reformulación. Es una reformulación de él. Dice ¿En cuando... qué sentido la reformula? Aquí viene, cuando una creencia es forzada y trascendental, tenemos el derecho de creerla sin los estándares normales de evidencia. Él la está reformulando desde un punto de vista científico. Entonces, no tengo tiempo de hacer todo el experimento, ¿verdad? Entonces necesito tomar la decisión ya. No me puedo ir a meter a un laboratorio a ver cuáles van a ser las posibles consecuencias del resultado. No, tengo que tomar la decisión. No es filosófico, sino en ese sentido. Sí, más hacia la científica. Un fuerte énfasis en el libre albedrío libertario. Y ahora pasemos a Husserl. Tiene una R ahí seguida de una L, eso es lo que pasa en español. No al final de la palabra. Fenomenología, ahora sí de lleno. Hay varios pensadores, fenomenólogos, ¿verdad? Pero vamos a ver como el más famoso. Es la escuela más rara, como ya les dije desde el principio. La escuela más rara, la escuela más difícil de entender, no tiene punto. No es fácil determinar de dónde provienen, cualquier los motiva a decir lo que dicen o a pensar de la manera que lo hacen. Objetivo, vean el objetivo: proporcionar descripciones fundamentales, libres de distorsión por presuposiciones y prejuicios teóricos de las cosas en sí, de los fenómenos. Esta es una cita de un libro de Cooper. Entonces, los empiristas dicen que el conocimiento viene por medio de los sentidos. Existe la realidad, existe mi mente, ¿verdad? Y hay un mediador entre la realidad y mi mente, y ese mediador entre la realidad y mi mente son mis sentidos. Es el único puente, la única manera que tengo de conocerla. Entonces, nosotros no vemos realmente, es lo que dicen ellos, no conocemos realmente, sino solamente lo que percibimos a través de los sentidos, los datos de mis sentidos o la información de mis sentidos. Esos son los fenómenos. Y de allí deduzco el mundo que hay más allá de mis sentidos, a partir de la información o los datos de mis sentidos. Entonces los sentidos son el mediador. Esto puede dar problemas, ¿verdad? Porque si solo conozco mis percepciones, no puedo estar seguro de ellas, no puedo estar seguro siquiera de que reflejan algún grado de la realidad. Hablamos de esto un poco con Barty el año pasado, el trimestre pasado. Pero básicamente si creo que solo mis sentidos son el único puente y es todo lo que percibo de la realidad que hay allá afuera, nada me asegura que mis sentidos me estén engañando, ¿cierto? No tengo ningún punto de referencia. Entonces yo puedo estar aquí pensando que estoy hablando con 5 o 6 estudiantes y en la realidad tal vez estoy sentado en mi casa o estoy guindando de cabeza. Me explico, no tendría manera de saber si es real lo que mis sentidos me están diciendo. Es una mariposa que está soñando. Sí, exacto. Exacto. Qué bueno está. Muy bien, entonces,
Vamos a ver, ¿qué más podría decir antes de pasar al esquema? Es que pongo como muchas notas y luego me pierdo. Ok, está bien. Estamos hablando en este caso de los empiristas, ¿verdad? O sea, de los fenomenólogos son empiristas. Entonces, todos los pensamientos, los conceptos, las ideas que tengo son como cuadros de la realidad, cuadros de la realidad, que nos muestran el mundo y a la vez nos limitan en nuestro conocimiento del mundo. Para los fenomenólogos, la información no es un cuadro de la realidad, ahí es donde va un poquito más allá de los empiristas, sino una ventana a la realidad. No son una barrera, sino que es la experiencia. La experiencia es la realidad. Eso es lo que ellos enfatizan. Entonces, no se enfocan tanto en esa realidad que está allá afuera que no puedo conocer más allá de mis sentidos. No, ellos dicen, no, lo que conozco a través de mis sentidos, la información que me llega a través de mis sentidos, esa es la realidad. Una inversión de las formas y las sombras, ¿verdad? En este caso las sombras se convirtieron en las formas. La realidad verdadera es lo que yo estoy experimentando, los fenómenos, y lo que hay allá afuera no necesariamente fenómenos. Cualquier cosa con la que el sujeto se enfrenta, incluyendo sus propios pensamientos, sin ninguna sugerencia de que el fenómeno es, como Kant supuso, una mera apariencia de una realidad básica. Entonces elimina la realidad básica y la apariencia, el fenómeno es la realidad. El fenomenólogo en ese sentido niega lo que dijo Kant. Lo básico entonces, lo real, lo importante es el fenómeno. Conocer el mundo es conocer los fenómenos. Eliminan entonces el problema de Barker. Para Husserl, el fenómeno es lo que se da a la conciencia o lo que la conciencia recibe. El acto mental en sí, pensar, dudar, imaginar, no se puede, el acto mental en sí que no se puede dudar. La recepción de información, eso que se da a la conciencia, de eso no se puede dudar, no, a diferencia de lo que dijo Descartes, ¿verdad? De eso no se puede dudar, es un acto seguro, un acto certero. Los objetos de esos actos mentales, de los objetos de mi pensamiento, los objetos de mi imaginación, los objetos de mi dudar, son, los objetos de los actos mentales, ya que cada pensamiento es un pensamiento de algo, la intencionalidad del ventano. Entonces, no existen pensamientos en el sujeto sin objetos en los que piensa, ¿verdad? Si yo tengo una idea de un árbol, el árbol existe. No porque yo tenga la idea existe, sino que no existe esa idea en el vacío. Yo tengo toda idea que tengo, todo concepto que tengo, toda imaginación que tengo es de algo. Hay un objeto allá afuera, digámoslo así, que imprime o que me da, que me otorga ese sentido, ese proceso mental. No sé si me estoy dando a entender, yo sé que es un poco confuso. Digamos que si yo me imagino un unicornio, no significa que exista. Es correcto, pero es un concepto de algo exterior a usted y tiene un grado de existencia, que lo hablamos un poco en el curso primero. Sí, tiene un grado de existencia en el sentido de que existe en la ciencia ficción, existe en la fantasía, existe en el mundo de las ideas. Nunca vamos a ver un unicornio materialmente, físicamente. Pero no quiere decir que no existan. Y cada persona lo ve diferente. Porque yo puedo decir aquí unicornio y todos ustedes pensaron un caballo con cuerno, ¿verdad? Hay un concepto de unicornio. Puede ser blanco o algunos otro color. Ahí podría variar, pero se mantiene la idea general. El punto es que entonces existen los actos mentales y existen los objetos. Eso es lo que está diciendo Husserl. Entonces el fenómeno es lo que se da a la conciencia, pero ese proceso mental siempre tiene un objeto. Ese es el problema. Siempre tiene un objeto. Los objetos,
Notar aquí que, a diferencia de Kant, o frente a Kant, Husserl identifica el fenómeno con la cosa en sí. Por eso para él el fenómeno es la realidad. Lo que estoy experimentando es la realidad, no importa lo que está allá afuera, lo que importa es lo que yo estoy experimentando. Es aquello con lo que nos enfrentamos más directamente, por lo tanto, lo incuestionablemente real. Lo que yo percibo directamente y me afecta personalmente, eso es más real que lo que está allá afuera, que podría nunca afectarme, pero que podría nunca darme cuenta. Entonces, por eso los sentidos y la experiencia sensorial y la información que recibe mi mente es más importante que lo que está ocurriendo realmente. Ni siquiera establece esa distinción entre la percepción y la realidad. Es lo que está diciendo es la percepción es la realidad, porque no hay nada más real que lo que usted percibe. No hay nada más real que lo que usted experimenta. Completamente subjetivista, completamente suena muy moderno, ¿verdad? Suena muy acorde con lo que se predica hoy. Los fenómenos no son ideas psicológicas como las ideas de Berkeley o las impresiones de Hume, sino los significados ideales y las relaciones universales con las que el ego se enfrenta en su experiencia. Y yo creo que ahí está la clave de por qué el existencialismo y la fenomenología van tan de la mano. Yo creo que es la última exaltación del ego, la última exaltación del yo. Decir, el ego es el yo. El yo, es decir, que el mundo real es lo que yo percibo. Yo me estoy deificando al decir eso. Entonces, ¿qué son los fenómenos? Los fenómenos solían ser, en Kant, la percepción de los noúmenos. Los noúmenos es el mundo real. Yo percibo, y lo que yo percibo son los fenómenos, ¿verdad? Los fenomenólogos dicen, eso es la realidad. Solo lo que yo percibo es la realidad. No existe noúmeno. Exacto. Entonces, los noúmenos, no sé si niegan su existencia, pero aún si existen, no es importante, porque no hay nada más real que lo que usted percibe. No hay nada más real que su experiencia. Entonces, eso, creo yo, que por eso va de la mano con el existencialismo, porque el existencialismo es ese énfasis de la existencia, de que partimos el ser humano. En el existencialismo, el ser humano no es, vamos a ver, en la filosofía todo funciona así, la filosofía tradicional. El objeto tiene una sustancia y de acuerdo a esa sustancia se da su función o la experiencia o utilidad de ese objeto, ¿verdad? Entonces, si es una silla en su esencia, entonces sabemos cuál va a ser su propósito, para sentarse, para eso es para lo que sirve. Algunos la van a usar para pararse, pero no es muy estable y se puede caer. Definitivamente es para sentarse. En el ser humano, dicen los existencialistas, no. En el ser humano no existe sustancia. El ser humano es experiencia primero. Y a partir de su experiencia, crea su sustancia. Entonces, dependiendo de las decisiones que tome y de las cosas que haga, dependiendo de cómo lleve su vida, al final se va a saber qué era. ¿Me explico? Entonces, después de que muera Kendall, alguien dirá, Kendall era un gran maestro. Ahí está su sustancia. Se dieron cuenta hasta después de que se murió. No se sabía qué era durante todo el tiempo que estuvo vivo, pero en su lecho de muerte ya nos dimos cuenta para qué sirvió. ¿Me explico? Entonces le da vuelta, no hay sustancia. Es una negación de Dios como creador, que Él es el que imprime la sustancia. Él dice quiénes somos y para qué estamos aquí. Pero no, el existencial dice no. El existencialista dice, no hay sustancia, yo no sé para qué estoy aquí, yo decido y creo mi propia identidad. Yo la voy a crear. Y es un poco triste en el sentido de que no nos daremos cuenta hasta el final, posiblemente después de muertos, serán otros los que digan lo que era. Pero yo creo que por eso se une tan bien con la fenomenología, porque la fenomenología me dice que lo que es realmente real es mi experiencia. Entonces, lo que es realmente real es mi experiencia. Lo que yo percibo, esa es la realidad. Entonces yo puedo crearme a mí mismo, a mi antojo.
¿verdad? Yo puedo hacer de mí lo que yo quiera, porque al final lo que es real es lo que es real para mí. Y a partir de ahí, quito a Dios del trono, me siento yo y yo determino la realidad y yo determino mi propósito. Yo soy el que doy forma a mi vida, yo decido quién soy. Es una visión muy antropocéntrica. Completamente, completamente. Y ya vimos el existencialismo sin querer, ¿verdad? Lo toqué en este punto. Pero esa es la idea. Entonces la fenomenología, saltemos al comentario, es muy oscura en el sentido de que es difícil de entender, ¿verdad? Pero yo creo que en parte es porque somos cristianos nos cuesta, me parece a mí, que esa es la razón por la que es difícil de entender, porque es una manifestación muy consistente de ateísmo práctico. Pues puede ser una pregunta un poco capciosa. Sí. En el cristianismo, ¿qué es lo que nos define? ¿Ser cristiano o porque somos cristianos? No, la definición es independiente de lo que nosotros creamos, ¿ya? Yo soy criatura en primer lugar, esa es mi definición. Soy criatura. Creado por Dios para su gloria. Eso no cambia sea yo cristiano o no. Cuando soy cristiano, cuando el Señor me salva, Él restaura esa imagen en mí que estaba rota, pero simplemente estaba rota, no había desaparecido. Y yo seguía siendo responsable ante mi Creador, aunque no fuese creyente, ¿verdad? Pero al salvarme, entonces restaura mi esencia. Él restaura lo que soy, me da. Por eso lo que nos define a nosotros es solo que somos, el ser que Dios nos ha dado, ese ser de transformarnos. No. Vamos a ver. El hecho de en esencia ser humano, creado a imagen de Dios para su gloria, implica todo esto. No es solamente el ser. Implica que yo sé que lo que sé, lo sé solo porque Dios me lo va a conocer, como criatura. Entonces el conocimiento también está emitido. Implica que lo que yo hago en mi interacción con el mundo, con las circunstancias, está gobernado, determinado por ese rey, ¿ya? Porque Él es mi creador, yo soy una criatura nada más. Entonces, en esa posición de criatura, soy criatura en mi naturaleza interior, en mi ser, en mis experiencias, en mis emociones, en mis relaciones. Soy criatura en mis acciones, en cómo obedezco a ese rey, a ese legislador que es mi Señor, mi Salvador, y soy criatura en el hecho de que me someto al conocimiento que Él me ha dado y me someto incluso al conocimiento que Él no me ha dado. Soy consciente de que mi conocimiento es limitado y incluso en esa conciencia, en darme cuenta de eso, me estoy sometiendo a Él, ¿verdad? Así era Adán y Eva en un principio. A partir de la caída todo esto se dañó, ¿verdad? Se retorció, pero no desapareció, no quedó invalidado. Entonces yo creo que la definición del cristiano es la misma que para todos los seres humanos, pero redimido. Volvió a hacer lo que debía hacer originalmente, ¿verdad? Restaurado. Y camina ahora hacia una restauración total cuando nuestro cuerpo sea glorificado y por fin podamos solamente obedecer y ya no desobedecer. No lo voy a poner en esos términos para no caer solo en esto, sino que podamos glorificar a Dios en todo, ¿verdad? Y ya no deshonrarlo, que es la posición en la que estamos hoy día. Ahorita como cristianos podemos glorificarlo y también podemos deshonrar, lamentablemente, a causa de nuestro pecado todavía presente. Muy bien, se nos acabó el tiempo. Entonces, Martin Heidegger es el ejemplo de existencialismo y todo lo que les dije ahorita tiene que ver con él. Entonces nada más léanlo. Ya hablamos del existencialismo, ¿verdad? Ya lo hablamos. Entonces léanlo y van a darse cuenta un poco ahí de las... Pero también es un representante del fenómeno. En este caso principalmente del existencialismo, pero siempre va de la mano. Ya como hemos dicho, entonces va a haber fenomenología en él inevitablemente, ¿verdad? Y que exacto, todavía que es más contemporáneo, es más cerca a nuestro tiempo. Sí, con Sartre es interesante tal vez. Es más influenciado en la segunda mitad del siglo XX.
Tal vez un par de comentarios nada más con respecto a él. Él logra la versión más consistente del ateísmo, ¿verdad? En su Eso lo filosofía. articula muy bien. Dice que, sin embargo, él sí traza algunas líneas importantes que son dignas de repetir como cristianos. Él sí reconoce la responsabilidad por lo que hacemos, ¿verdad? Nosotros como cristianos también decimos que el ser humano es responsable de sus actos. Él parte del hecho de que somos completamente libres, eso es lo que él dice, ¿verdad? Somos completamente libres, entonces como somos completamente libres podemos ser cualquier cosa, podemos hacer y ser cualquier cosa. Eso no es cristiano, pero de nuevo, porque no hay esencia. Pero por ejemplo, eso no me da una excusa a mí para robar, ¿ya? Porque si yo robo y hay una ley en contra de robar, yo no puedo llegar ante el juez y decirle, es que vea, las circunstancias, yo crecí en una familia pobre, un barrio vivo en un barrio problemático y por eso robé, ¿verdad? Y el juez tal vez sienta un poquito de compasión, pero no quiere decir que la ley se va a torcer porque al final, usted decide robar. Al final hay un montón de pobres que no roban. Al final hay un montón de pobres que están felices en su pobreza. Entonces no es un tema de las circunstancias, no es un tema de esa ¿cómo se dice? Ese condicionamiento, por decirlo así, a actuar de X o Y manera. Dice, no, el hombre es responsable de sus actos, es responsable, no ante Dios, pero nosotros creemos también en esa responsabilidad. Entonces es fuerte en su ética a pesar de ser ateo. Esa es la mayor contradicción. Es la contradicción de los existencialistas. Es su mayor. Hay un énfasis sobre la ética cuando no debería, porque No, sí, no cabe. tienen ley para juzgar. Correcto, no cabe, no hay Él nada. en su estilo de vida influyó mucho a su compañera, a Simón de Beauvoir. No, De Beauvoir. Bobo, Sí, a parar. esa es la madre Sartre de la feminismo. Sartre puso muy bien el existencialismo, el problema. El problema no es que haya, el problema no es que no haya nada, el problema es que hay algo. Ese es el problema, hay algo. ¿Qué hacemos con Y eso? por eso hay responsabilidad. Es por eso. Hay responsabilidad, sí. Pero también hay libertad. Él habla de la autenticidad. De hecho, sí, La autenticidad. y de nuevo, parte de su contradicción, ¿verdad? Porque él dice que nuestro deber es actuar en libertad y ser auténticos, ¿verdad? En esa libertad. Pero esa libertad, Pero ¿de dónde saca ese deber? exactamente. ¿Ya? Si hay libertad. Sartre escribió acerca de la autenticidad. Escribió que la autenticidad es que una persona que va manejando en su carro y en una lluvia se encuentra una persona caminando con sombrilla, detiene el carro y lo desfalla. También es autenticidad que la persona que va manejando en el carro se encuentra esa misma persona, la atropelle y sigue ahí su vida normal. Que al final es subjetivo, la autenticidad es tanto subjetivo. Sí. Y es interesante que esa palabra, por ejemplo, un programa, Big Brother, ¿se acuerdan? Ajá, sí. ¿Qué era lo que más decían de una persona? Es auténtica. ¿Pero qué es auténtico? ¿Qué es auténtico? Le decía, es que esa persona es auténtica. ¿Pero qué es auténtico? Defíname eso. Ok, entonces lean el comentario sobre Sartre. Realmente no es exactamente parte de este curso, él sería más parte de un curso de ética. Yo creo que un curso de ética posiblemente lo agarraríamos y lo estudiaríamos a mayor profundidad. Pero ahí está, metido en el esquema. Entonces léanlo y quedamos así. Si tienen alguna pregunta, alguna duda del esquema, porque sé que no lo estamos cubriendo completo como deberíamos, me hacen la pregunta por el chat. Si hubiese alguna duda con respecto a Heidegger. Solo un comentario, en Heidegger hay dos formas de pensamiento, una temprana y una tardía. Entonces en el esquema van a encontrar el Heidegger tardío que replantea algunas cosas y contradice algunas cosas que él mismo había establecido primero, ¿verdad? Sí. Eso es muy normal en los filósofos. Pero eso me estaba diciendo mi hermano sociólogo. Y entonces yo le estaba pidiendo opinión cuál filósofo podía leer ahora.
Ajá. Pero sí, él me dice que sí, que muchos filósofos con el transcurso del tiempo cambiaron sus posiciones, ¿verdad? Sí, eso es muy normal. Nosotros mismos atravesamos esa realidad, esa transformación, digamos, porque no somos absolutos, no somos seres absolutos, y estamos en crecimiento. ¿Tenía que ser cristiano? Digo, no. El filósofo, No. para el ensayo, no, para el ensayo es un filósofo. Bueno, no, puede ser un teólogo, pensador de los que veamos, o Para el ensayo. Sí, para el ensayo. Ajá. Sí. Ya, para el ensayo puede ser esta de Menching y lo que es el Incluso puede ser Machen, sí. Ahora, el ejercicio del ensayo, sin embargo, creo que con Machen no sería muy productivo. Por eso estaba pensando. Porque el ejercicio del ensayo es criticar, Pero ¿verdad? por Al eso yo- pensador en la medida que se aleja, Digamos, se yo acerca. comencé ya a leer a Ortega Gasset, ya comencé a leer la rebelión de la masa. Sí, Entonces yo lo veo como más factible para meterlo en el ensayo. es correcto, hay más que decir. Hay más que decir, sí. De porque Machen hay mucho que decir positivo. una frase que dice él, dice, la colectividad es una realidad distinta de los individuos. Y ya con eso, imagínense. Deberíamos poder, sí, pensar en un filósofo pensador que sea criticable, Sí. ¿verdad? No quiero decir con eso que Machen que Machen sea perfecto y que no haya nada que criticar, pero a lo que voy es que él es muy ortodoxo, muy consistente, muy bueno en su defensa, especialmente en cristianismo y liberalismo. Entonces difícilmente vamos a encontrar en esa obra sí, suficiente para hacer una crítica, o no sé si algo siquiera para hacer una crítica. Entonces, preferiría que busquen filósofos un poquito más ambiguos. Más paganos. Exacto. Sí. Exacto. Sí, correcto. Para el Criticar informe. es para hacer el ejercicio. Para el informe Machen está bien. Bueno, eso Totalmente. está bien. Sí. Bueno, hermanos, vamos a orar entonces para cerrar. Andy, tenía una pregunta. Andy, ¿tenía una pregunta? ¿Tenía una pregunta? No, es que eso es porque me enredé. El informe es un análisis crítico de un filósofo, ¿verdad? Sí, correcto. Sí. Cualquier cosa en el cielo está. No, ese es el ensayo. El ensayo sí. es un análisis, ¿verdad? El informe de lectura yo cojo que sea, ¿no? Usted escoge lo que quiera y lo único que me tiene que decir es que leyó. Bueno. O sea, me hace un pequeñísimo resumen, un ridiculísimo resumen de 3 páginas que nada más y yo sé que es un desafío eso, No, es casi como copiar el índice del libro. Es casi como copiar el índice del libro y ponerlo. Este libro que le ha comentado Nancy Pearson. Ok. Este libro es. ¿Cuál? Ese calzaría, yo creo, en pensamiento cristiano. Es que no lo he Vamos a leído. usarlos para que todo quede. Sí. ¿Cuántas páginas son? 300, ¿verdad? 300 páginas en total. Pueden ser varias obras o una sola. No, no. Pero eso es para el ensayo. Para el informe. Por favor. Para el ensayo. El ensayo son 200 No, el páginas. ensayo es una investigación. Usted lee Sí. más de. Sí. Espero yo. más de 5 mínimo, 5 fuentes. 5 páginas, ¿no? O 5 fuentes. Sí. Fuentes Un bibliográficas. montón, para leer un montón de libros me leí. Sí. Eso es la idea. Leer y leer. Empiezan de orar. Oramos entonces, hermanos, para terminar. Amado Dios, queremos rogarte que en tu misericordia nos ayudes en nuestro proceso de alcanzar conocimiento verdadero a través de tu palabra. Sabemos, oh Dios, que tú has dado a conocer todo lo necesario para la vida y para la piedad. Ayúdanos a no perdernos en la academia, a no perdernos en el conocimiento vacío. Y si hay algo que rescatar de los existencialistas, tal vez es un poco ser conscientes de la realidad interior también como individuos, de esa transformación que tú has hecho en nosotros a nivel personal y de cómo vivir nuestro cristianismo no solamente en nuestras iglesias, no solamente en nuestras universidades, en nuestros contextos plurales donde nos encontramos con otras personas, sino también en la privacidad de nuestro hogar, en nuestra habitación, en nuestros pensamientos, en nuestras decisiones, en las concepciones que tenemos del mundo a nivel individual, esas cosas que callamos a veces, que
tal vez no conversamos con nadie, que no comentamos, que incluso en esos pensamientos podamos honrarte, que podamos ser tuyos en esas áreas. Sabemos que tu Espíritu Santo está en nosotros y que Cristo ha reclamado soberanía, ha reclamado autoridad sobre todas las áreas de nuestra vida. Ayúdanos a someternos en esa conciencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Voy a tener que acortar un poco las clases, pero no nos está dando chance. Ok, yo 6. Sí, es que 22.